Bien, están justamente aquí en los estudios Alejandro Sánchez Calvermaten, el abogado de la familia de Leopoldo Vina. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Estábamos repasando parte de lo que ha sido esta historia y, bueno, ante una inminente entrega de Pérez Corradi. ¿Cuál es su apreciación? Porque, como decía Mauro, tenemos la opinión de quien lo defiende, pero queremos saber también la opinión de su lado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. En realidad, esta entrega se viene anunciando ya hace varios años, porque en aquel momento el doctor Broiman fue a verlo al doctor Vidone y ganó tiempo para no entregarlo justamente y que se fuera más rápido Ibar Pérez Corradi del país. Se supone que sabemos dónde está, en las próximas horas vamos a decirlo, pero nos satisface la idea de que se haya aumentado la recompensa, como lo veníamos diciendo, porque un hombre multimillonario como él en la clandestinidad es muy peligroso porque compra voluntades. Entonces, para permitir el quiebre de la confianza de las personas que tiene alrededor, porque se supone que con alguien se relaciona, la recompensa tiene que ser incluso mayor de 2 millones. Lo que pasa es que la ley provincial, el tope máximo son los 2 millones. Supongo yo que en los próximos días reformarán la ley para subirla más si es que en el ínterin no aparece. Yo creo que no se va a presentar, que es todo mentira. Tampoco creo que esté en la Argentina. O sea, que usted cree que es parte de una estrategia también de su defensa para distraer la atención y dar más tiempo para que se escape. O para que se traslade del lugar donde se encuentra ahora, que todos sabemos dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde? Bueno, está en la triple frontera, está en el límite con Brasil. ¿Pero usted lo puede asegurar, doctor? Bueno, yo ya te digo que en las próximas horas te voy a dar la dirección donde se encuentra. Pero si usted tiene la dirección... No la tengo todavía, pero sé que está ahí. Pero por eso digo, ya se sabe que está ahí. Imagino que las autoridades argentinas, yo ya lo dije públicamente, tendrían que tomar contacto con las autoridades de Paraguay y de Brasil para hacer un procedimiento, porque fuera de los límites de la República Argentina, la única manera que se puede llevar adelante es con estos contactos con las autoridades de los otros países. Pero es claro que está ahí, está en un lugar lindero donde lo encontraron en su momento a Basto, que también es una persona relacionada con él. Entonces me parece que el doctor Broiman, claro, como un correcto abogado, trata de dilatar y de disimular, diciendo que está en la Argentina, que se va a entregar, como una manera de evitar que lo empiecen a buscar en el lugar donde todo el mundo sabe que está. Entonces hay que ir a buscarlo ahí, porque está ahí en este momento, no sé por cuántas horas más. ¿Pero usted cómo sabe que puede ubicarse ahí? Bueno, ¿Por las características del lugar? No puedo revelar por qué lo sé, pero sé que está ahí desde hace un tiempo. Sí. Sabemos que originariamente estuvo en el Country San Diego, encerrado durante unos meses, y después se pudo escapar. Y bueno, es la técnica que hacen muchos, que primero se enfrían en un lugar y cuando ya no lo están buscando tanto, desaparecen. Pero vuelvo a decir, con una recompensa de 100.000 pesos, la verdad que es muy fácil para un hombre millonario duplicar o triplicar o quintuplicar los montos cuando alguien le dice, mirá que yo puedo ir a obtener la recompensa. ¿Nos puede contar, para quienes no conocen el caso de Cero, qué delito, qué se le imputa a Ibar Esteban Pérez Corradi? Porque uno habla con el abogado y parece que está hablando con el abogado o que está hablando con Heidi, claro. Sí, sí. ¿Quién es Ibar Esteban Pérez Corradi? No para usted, para el fiscal Vidone, que es quien instruyó la causa y terminó con la condena a los Lanata y Esquilaci. ¿Quién es Ibar Esteban Pérez Corradi? El autor intelectual, el que pergeñó todos estos asesinatos. Y precisamente se pudo probar en el primer debate, del cual no pudo estar presente por esto de que no se puede juzgar en ausencia, Pérez Corradi, porque se fugó unos meses antes. Pero se determinó claramente que él estaba muy atento, incluso con un teléfono de Helvecia, que era una empresa, desde México, en el mismo momento en que se estaban muriendo estas personas, que después se determinó la franja horaria de las muertes, a pesar del congelamiento de los cuerpos y todo. ¿Helvecia? La empresa. Sí. Él hablaba de un teléfono. Se llama igual que el pueblo donde capturado. Volvetia. No, me quedé sorprendido con el nombre, por eso me quedé pensando. Es una empresa que era de él y que tenía como socio a Esquilaci y a Lanata. Vamos de cero entonces. Ibar Pérez Corradi tenía una empresa dedicada a ¿cuál era el logo? Bueno, eran distintas empresas que tenían distintas actividades que las usaban como máscaras para un montón de cosas. Pero como que se presentaban, no sé. ¿Cuál era la actividad? Bueno, todo lo vinculado con farmacia, con temas bioquímicos, etcétera. ¿Y cómo conoce a los Lanata y Esquilaci?
Bueno, cómo los conoce, yo no me puedo remontar a ese momento exacto, pero tenían trato, incluso habían estado juntos y da la casualidad que también Pérez Corradi había tenido vínculos con Forza. Eso fue demostrado en el juicio. Ahí la voy a presentar a la doctora Patricia Apesteguy, que también es abogada de la familia de Leopoldo Vina. Bienvenida, doctora. La sumamos al debate, por supuesto. Fue demostrado en el juicio la conexión telefónica y el vínculo entre Martín Lanata y Iván Pérez Corradi. Entonces, el punto clave acá es ver por qué en ningún momento, desde todas las apariciones públicas, las denuncias que hizo Martín Lanata, jamás mencionó a Iván Pérez Corradi. Continúa sin mencionarlo, ni siquiera sus abogados, quiere decir que lo están protegiendo. Entonces, ¿quién protege a Pérez Corradi? ¿Lanata? Los Lanata, los hermanos. Los Lanata y Esquilachi. ¿Por qué? Y los Esquilachi. Bueno, evidentemente es porque tienen una negociación, una sociedad en la que no pueden mencionarlo y sí necesitan acusar a otras personas, como saben perfectamente lo que surgió de la entrevista con Lanata, el periodista, sindicando a otra persona como autor intelectual, y quedó absolutamente demostrado, lo que nosotros sí podemos decir, lo que quedó demostrado en el debate, que quien fue el autor intelectual fue Iván Pérez Corradi y no otras personas como han sindicado estas personas. Yo no sé si tienen vínculos políticos o no, podrán investigar, no tengo vínculo tampoco con las personas que ellos acusaron, pero nosotros sí sabemos que este profugado, que es Pérez Corradi, buscado por la DEA, la única esperanza que nos queda a nosotros y a las víctimas del triple crimen es que la DEA, porque si por un bache y por un baqueano se encontró a Martín Lanata, a Cristian Lanata y a Esquilachi, a un Esquilachi, entonces ahora, por más voluntad política que haya, vamos a ver cómo se organizan las fuerzas para buscar a este, que no solo, como decía Alejandro, es un tipo muy fuerte económicamente, millonario, compra voluntades y tuvo tiempo de sobra para estar fuera del país. Y un abogado defensor, no vas a poder confiar en lo que dice un abogado defensor, que obviamente es abogado defensor. Claro. Yo no voy a creerle, está dentro del país y lo van a encontrar. Ojalá. Sí, para que se focalice la búsqueda justamente en el país y es una buena estrategia, obviamente. Es una bomba de humo. Para disuadir. Doctora, usted decía que ha quedado demostrado que el autor intelectual es Pérez Corradi. ¿Cuáles son las pruebas? Y el doctor también estaba enumerando algunas de ellas que se han logrado demostrar. Bueno, vieron muchas pruebas, pero la clave fundamental, entre otros testimonios que ustedes saben que fueron 3 meses de debate, tiene que ver con la prueba tecnológica y se logró demostrar que este señor Pérez Corradi se había ido del país por vía Uruguay y después desde Uruguay viajó a México para no dejar la traza directa desde Argentina a México. Justamente en el mismo momento en que las personas habían desaparecido, las conversaciones de Martín Lanata con un teléfono que se demostró que era de él, hablaba con Pérez Corradi en simultáneo desde México, o sea, como dándole de alguna manera, explicando lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido, porque ustedes saben que como los mataron y después los dejaron enfriados en una congeladora, no se sabía con exactitud la data de muerte, pero había un rango que se determinó en la autopsia. Claro. Por eso es que él estaba muy interesado en esto, que esto ustedes saben y surgió del debate, está en la sentencia, que hubo una guerra de posicionamiento y cuando Forza estaba interesado en manejar el mismo tema que quería manejar Pérez Corradi, él dijo, elimínenlos. Y los ejecutores de este plan fueron Martín Lanata como cerebro número 2 y después los materialistas, los que materializaron, no solo fueron los que están condenados, sino que también ya se descubrió que hubo varios policías que en ese momento hacían falsos procedimientos. En la sentencia, en el punto 6, hay varios testimonios que se expidieron para investigar a esos funcionarios que participaron activamente en la desaparición, porque vuelvo a repetir, no era fácil llevar engañados, como ocurrió a Videla 631 de Quilmes, a la casa de Cristian Lanata, después trasladar a tipos como estos que eran grandotes, no eran chiquitos, incluso Ferroni era cinturón negro de judo, o sea, no eran fáciles de manejar. Me imagino que lo habrán hecho armados, lo habrán hecho con varias personas y con varios vehículos y por eso posibilitaron, y también esto surgió de las pruebas de los peajes,
en algunos casos de GPS, de los teléfonos celulares, que determinaron cómo había sido toda la operatoria en simultáneo, que costó mucho trabajo y que fue una gran investigación que hizo el fiscal Vidoni y la doctora Falabella. Pero cómo la operatoria, volviendo a lo que preguntaba Agustín, a ver, la operatoria es, Pérez Corradi manejaba el negocio de la efedrina. Sí. ¿Lo manejaba junto a los Lanata y Esquilaci o los Lanata y Esquilaci eran mano de obra tercerizada para tareas menores? ¿Cuál era el rol de cada uno? Te diría que Martín Lanata sí estaba ya en el negocio de la efedrina y los otros dos que tenían un historial criminal bastante intenso, ya un poco más vinculados con sicariato y ese tipo de cosas, fueron la mano de obra Pero eran elegida. Soldados de Pérez Corradi. Totalmente. Claro. Bien, y entonces... El que los reclutaba a través de Pérez Corradi era Martín Lanata, a pesar de que también tenía vínculo directo. ¿Y por qué la orden de matar? De acuerdo a lo que se dirime en el Tribunal 3 de Porque Mercedes. ahí surge que cuando desaparece Tarsia, o sea, empieza a haber una especie de... Maschwitz. Claro. Sí. Empiezan a quedar vacíos, digamos, el punto en el país de la venta de la efedrina y en ese posicionamiento querían llegar Pérez Corradi por un lado con Martín Lanata y Forza por el otro, otro. Forza queriendo meterse en ese negocio y por eso que venía hablando con las otras personas que murieron con él. Entonces, y de alguna manera competir desde competirle el mercado. Ganar el Pérez mercado, Corradi. Entonces, ganar el mercado ellos claro, y marcarlos de exactamente. alguna para manera. poder ganar ese posicionamiento, la manera que había era eliminarlo, según el criterio de este señor, que es un sujeto siniestro, que estaría buenísimo en algún momento perfilarlo criminalmente. Pero ahí Broiman nos presenta a Pérez Corradi como una carmelita descalza. Dijo, no, es un buen muchacho. Bueno, es un buen defensor, evidentemente. Él tiene que defender lo indefendible, como a veces nos toca a todos los abogados, ¿no? Nos toca está bien. siempre ¿Sabés causa... que, Mauro, también es la postura y cuando Yo por eso les quiero recordar, Sí. les quiero recordar que el doctor Broidman, con su socio, cuando lo fueron a ver a Vidone para entregarlo a Pérez Corradi hace 44 meses, también fueron a verlo al doctor Vidone y le dijo que se entregaba mañana, que se entregaba pasado, y nunca lo entregaron. Y mientras tanto el hombre se escapó y se fue cada vez más lejos hasta que ahora nadie sabe dónde está. ¿Cuál fue la explicación del abogado ante No, la la explicación no entrega? se la tenía que preguntar a Vidone porque yo no participé de esa charla, pero me imagino que cuando uno va a presentar a un delincuente que se va a entregar, porque me ha tocado hacerlo, uno ve de qué manera lo hace para evitar cosas peores, ¿no es cierto? Sí. Que lo aprendan en la calle, que lo maten antes de llegar, etcétera. Me imagino que a eso se referiría. Pero sinceramente creo que las garantías para juzgarlo estaban en el gobierno anterior y están en el actual, porque los tribunales, como el Tribunal Oral 2 de Mercedes, que es el que tendría que intervenir, tiene personas muy serias a cargo, que son los que en definitiva llevaron el juzgamiento, le dieron todas las garantías, tanto a los Lanata, a los Esquilaci, que evidentemente por alguna razón, salvo Martín Lanata, que se ocupaba de escribir como un anotador serial y habló, incluso está videograbado, que ustedes pueden recurrir a la procuradora Falvo para que les entregue ese material, donde está claro que él negó un montón de situaciones y afirmó otras. Entonces, por eso que es inentendible cómo Esquilaci y el otro Lanata y el otro Esquilaci nunca declararon nada, no se defendieron, es decir, porque ustedes saben que la indagatoria en el acto del juicio, como siempre, es un acto de defensa que tiene el imputado, poder explicar por qué. Ellos negaron siempre todo. No, ellos ni siquiera declararon, sacando Martín Lanata, el resto no hizo absolutamente nada. Sí, es cierto que trataron de cubrir todo lo posible la figura de Pérez Corradi, pero lo que pasa es que contra la ciencia y la tecnología no puede haber nada mejor que eso, porque es infalible y todo se demostró con el vuelo del avión, repito, Argentina-Uruguay, Uruguay-México, las comunicaciones telefónicas, y está demostrado que es así. Por supuesto que un amplio debate, que necesitamos la presencia de Pérez Corradi para juzgarlo, daría obviamente mucha más luz. Pero sobre ¿cuántos días hechos. después de la masacre Pérez Corradi? A ver, ¿qué tiene que ver el vuelo a México y cuántos días después de la masacre Pérez Corradi termina preso a los 2 meses? La masacre por otro tema, después lo liberan. ¿Cuál es la prueba que lo vincula más allá de la sospecha? ¿Cuál es la prueba concreta que lo vincula como autor intelectual? ¿Hay una llamada el mismo día de los hechos? No solamente llamadas de teléfono, que no es únicamente una, pero fundamentalmente Pérez Corradi quiso armarse una coartada yéndose por otro lugar para poder estar en México, que se encontraba allá con una de las personas con las que se iba a hacer el negocio en la Argentina trayendo la efedrina, y en esa situación
fue que se determinó, se logró descubrir esa llamada desde México al teléfono de Martín Lanata, se pudo determinar que el teléfono lo portaba Martín Lanata. Y ¿El mismo día del hecho? no me acuerdo exactamente, pero fue la semana crítica y diría yo que puede haber sido incluso el día en que murieron, porque yo creo que ese fue un reporte que le hizo Martín Lanata como que había cumplido. Pero Ya al está. momento del Fue triple también el crimen, testimonio Corradi de- estaba fuera del país ya. Sí, él estaba en México. Claro, ya estaba en México. Lo que pasa que